iniciando pues esta reunión de varones, que el Señor nos bendiga, nos edifique y que seamos hermanos con la palabra de Dios también enseñados, ¿verdad? En esta tarde. Bien, vamos a orar, hermano Fernando, si fuera tan amable de guiarnos al Señor, por favor. Amén. Gracias, hermano. Gracias. Bien, hermanos, pues vamos a la clase, a la palabra de Dios. Tendremos la lectura de lo que viene siendo la segunda parte del capítulo. ¿Qué capítulo estábamos viendo, hermanos? ¿De Jueces? No, hermano, era el 19. Estamos en el 19. Ah, tienes razón, sí es cierto, hermano. Es cierto. Se refiere a los versículos, ¿sí? A partir de el, pues vamos a leer del 21 en adelante. Sí, buenas tardes, José. Gracias por acompañarnos también el día de hoy, estar con nosotros en esta reunión. Bienvenido. Bien, hermanos, estamos en Jueces 19. Vamos a hacer la lectura a partir del versículo 21 en adelante. Vamos a entrelazar lo que vimos la semana pasada de esta triste historia, una historia trágica, una historia difícil, una historia que refleja, hermanos, mucho de lo que estamos viviendo el día de hoy. Alrededor de nuestra sociedad, una sociedad corrompida, una sociedad descompuesta, socialmente hablando, eh, una sociedad sin principios y también uh, cruel, insensible. Leamos por favor esta porción, Jueces 19, a partir del versículo 21. Escúchenlo por favor y vaya siguiéndome con su vista en sus Biblias, por favor. Dice así. Desde el 20 dice, y el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad, toda, quede solamente a mi cargo, con tal que no pases la noche en la plaza. Y los trajo a su casa, y dio de comer a sus asnos, y se lavaron los pies, y comieron y bebieron. Se está refiriendo a aquel hombre levita con la concubina que traía de casa de su padre y de el siervo también de aquel levita. Bien, dice el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, ¿cuál era la ciudad? Gabaa, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa, para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa, y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa. No hagáis esta maldad.
He aquí mi hija virgen y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba, hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y he aquí, la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Él le dijo, levántate y vámonos. Pero ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la casa de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad. Dice al final, hermanos, dice al final del versículo 30, considerad esto, tomad consejo y hablad. Definitivamente, hermanos, aunque son tristes, aunque son penosas, aunque son vergonzosas estas historias, historias narradas y descritas en este libro, un libro crudo, realmente, un libro de jueces difícil, quizás para poder aceptar tanta vileza de parte del pueblo de Israel. Podemos nosotros observar claramente, hermanos, la decadencia espiritual de un pueblo sin rumbo, de un pueblo sin ley, de un pueblo sin gobierno, pero también de un pueblo, hermanos, sin ningún principio ético, moral y espiritual. Así era el pueblo de Israel. Son cosas, hermanos, por las cuales es importante considerar esto, tomar consejo y hablar, es decir, expresar lo que podemos nosotros sentir ante tanta corrupción moral en la sociedad. Definitivamente muchas cosas no las podemos nosotros evitar, hermanos, viviendo en un mundo tan apegado a la maldad, tan despegado de Dios y tan apegado al príncipe de la potestad del aire, el enemigo que hoy opera en los hijos de desobediencia, como lo dice Efesios capítulo 2. Son aspectos, hermanos, que deberían sacudirnos, deberían estremecernos, sobre todo en el sentido de orar, de solicitar a Dios mayor misericordia hacia quizás aquellas personas desvalidas hoy en día, ¿no es así, hermanos? Gente que ha padecido. Usted y yo hemos sabido quizás de violaciones, de humillaciones, de gente que ha sido despojada de sus bienes en algunos lugares de la República Mexicana por el crimen organizado. Gente despiadada, gente sin principios, que no le importa. Llegan a un lugar, humillan a las mujeres, matan a los hombres y se apoderan de sus propiedades.
Así es como Satanás obra en la mente y en el corazón de grupos delincuenciales, que lo que menos tienen es piedad y consideración por sus semejantes. Qué triste, pero así sucede hoy en día. Hoy me enteré en las noticias de otro hombre eh, tirador que entró a una escuela primaria ahí por la frontera entre Texas y Piedras Negras, Coahuila, del otro lado, en Estados Unidos, a una comunidad pequeña de aproximadamente unos 25,000 habitantes. Llegó este sujeto, no sé de qué edad, llegó y acribilló a más de 16 alumnos de primaria juntamente con una maestra. ¿Se dan cuenta? ¿Qué existe en el corazón? ¿Qué existe en la mente para poder pensar en atentar contra la integridad de niños desvalidos, de niños inocentes, de niños que no piensan en absolutamente nada que no sea el poder asistir a una escuela para aprender, para jugar, para convivir? Y hoy ya no están, únicamente por gente sin escrúpulos y gente poseída por Satanás. Hermanos, así es lo que sucedió en el pueblo de Gabá, un pueblo, sí, dentro de la jurisdicción de Israel, un pueblo que pertenecía al pueblo escogido de Dios. Sin embargo, podemos ver tal vileza. ¿Qué cosas pueden suceder? Habíamos visto, hermanos, habíamos visto anteriormente todo aquello relacionado con la descomposición social que se puede vivir y que genera en el ser humano que haga lo malo sin sentir el más mínimo remordimiento que le lleve a un arrepentimiento, hermanos. Así es el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo, hermanos, no tiene temor. Si no tiene temor de Dios, por supuesto que está dispuesto a todo. ¿No es así? Está dispuesto a matar. ¿Para qué? Para adquirir una cierta cantidad de dinero, a matar para poder eh, satisfacer y sentirse el mejor criminal dentro de su banda, dentro de su grupo. También aprendimos, hermanos, que Dios condena la infidelidad. El tema anterior fue relacionado a la infidelidad que se conecta con la continuación de esta historia trágica. Dentro de la infidelidad, hermanos, entendemos que el hombre prefiere vivir en el amor libre, en la unión libre, en el poliamor o en las relaciones fuera del matrimonio de una manera natural, como si todo fuera común, como si todo fuera plausible por la sociedad. El hombre prefiere tener la aprobación del mundo a la aprobación de Dios. Caray, estamos de cabeza. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. ¿Sí? A pesar de todo lo que sucede alrededor nuestro y que está completamente apartado de la verdad, Dios continúa siendo fiel a sus promesas, hermanos, y sigue mostrando misericordia, paciencia para con nosotros. Definitivamente también, hermanos, la falta de principios hace perder la capacidad de hospitalidad. El pueblo de Gabá no presentó ninguna consideración hacia aquel grupo de levita, su mujer y el criado, mucho menos misericordia, porque necesitaban alojamiento.
hasta que llegó otro forastero que vivía en ese lugar, un hombre ya grande, para poder brindarles techo. Pero ¿qué siguió de eso? Como ustedes vieron, como pudimos leer en el versículo 22, vemos, hermanos, la condición perversa de la gente de Gabá. Dice el versículo 22, pero cuando estaban gozosos, ellos estaban conviviendo, ¿verdad? Tranquilamente en la casa de este hombre. Dice la Biblia, he aquí que los hombres de aquella ciudad, señala y califica claramente, eran hombres perversos, dice la Biblia. Rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron, dice aquí, hablaron a aquel anciano que los había hospedado, que era el dueño de la casa, y les dijeron, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, en primer lugar, al calificar la Biblia, el escritor de este pasaje, aquellas personas como perversas, quiere decir que no tenían el más mínimo recato moral en su vida. Hablar de perversión es hablar de actos, pensamientos y reacciones completamente inmorales. ¿Sí? Eso eran estas personas. Dice la Biblia que rodearon la casa, que golpearon la puerta. ¿Sí? Al golpear la puerta indica que hubo un sonido de golpes en la puerta que se iba cada vez incrementando más. ¿Sí? Estaban azotando literalmente la puerta. Es decir, esto para nada era una petición amable o casual de decir, bueno, preséntanos a tus acompañantes. Si ellos mismos no les abrieron la puerta cuando ellos lo necesitaron, ¿acaso no los vieron en la plaza cuando ellos habían llegado y necesitados de hospitalidad, de hospedaje? ¿Sí? Pero la expresión más significativa y más vergonzosa es aquella que dice, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. ¿De qué nos habla esto, hermanos? Nos habla de la depravación moral en la cual se encontraban estas personas. Su petición fue la misma hecha por aquellos homosexuales que rodearon la casa de Lot en Sodoma. Si usted lee Génesis 19:5, es una ilustración similar la que sucedió allá con Lot y aquellos ángeles que lo trataban de sacar de aquella ciudad o de aquellas ciudades que estaban pegadas, porque Dios iba a destruir con fuego y azufre aquel lugar precisamente por el pecado cometido en esa sociedad, por la misma depravación sexual. Durante el tiempo de los jueces, por lo tanto, hermanos, Israel era tan perversa como Sodoma y Gomorra. Qué tristeza, ¿no es así? Qué difícil situación. ¿Cómo puede el hombre llegar, hermanos, a tal denigración de su integridad moral en un periodo de tiempo sin Cristo, sin Dios, sin ley, sin líder y sin principios? ¡Qué tristeza! Pero hermanos, por eso vemos así, por eso entendemos muchas cosas que suceden alrededor nuestro. Cuando nos habla
cuando nos comenta a veces nuestro hermano Alfredo acerca de lo que el crimen organizado ha hecho alrededor ahí pues de su comunidad donde vive. Qué tristeza poder ver gente inerte ya por ajustes de cuentas, por venganzas. No lo sabemos, pero qué triste ver este tipo de situaciones que se van haciendo desgraciadamente más comunes alrededor nuestro. El pecado, hermanos, invade. El pecado no solo contamina, sino ejerce dominio en la sociedad cuando uno se lo permite. Sigamos adelante. De los versículos 23 a los versículos 26, se nos habla de esa iniquidad y perversión de estos hombres. ¿Cómo lo llegaron a hacer? No solamente lo pensaron, no solamente lo planearon, sino que lo intentaron, hermanos. Lo hicieron, ¿sí? Dice la palabra de Dios del versículo 23 en adelante, y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, miren, el dueño, no, hermanos míos, os ruego que no cometáis este mal, ya que este hombre ha entrado a mi casa, no hagáis esta maldad. O sea, literalmente estaba protegiendo a ese hombre de un abuso sexual. Sin embargo, lo que sigue también es completamente triste. He aquí mi hija virgen, dice, y la concubina de él. Yo os la sacaré ahora, humilladlas. Fíjense lo que está diciendo este hombre. Humilladlas y haced con ellas como os parezca. Y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Si recordamos, hermanos, era la misma mentalidad también que tuvo Lot en su momento para poder, según él, defender la integridad de aquellos hombres, de aquellos varones, ángeles de Dios que habían ido. Pero ¿hasta dónde puede llegar la ceguera espiritual con respecto a esto, hermanos? Dice adelante, mas aquellos hombres no lo quisieron oír, estaban cegados completamente. Por lo que tomando a aquel hombre a su concubina, o sea, el levita sacó a su mujer y dice, y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba, y cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Hermanos, esto nos habla de la ausencia total de temor a Dios. Esto nos habla también, hermanos, de la insensibilidad hacia nuestros seres queridos. Aquí dice que aquel levita, tomando aquel hombre a su mujer, la sacó, no la defendió. O sea, no solamente los hombres pervertidos de Gabá eran claramente culpables en esta historia, ¿sí? Sino también lo eran el levita y el anciano que hospedó ahí en su casa a levita. Ellos claramente debieron estar dispuestos a sacrificarse a sí mismos antes de sus hijas y compañeras, pero no lo hicieron. Cada persona en este acto dramático y aterrador era culpable, excepto, y está claro, la misma concubina, ¿sí? Aunque ella había fallado antes, ¿sí? Ella había sido la infiel y por eso se desencadenó todo lo demás, pero en este momento ella y la hija fueron las víctimas.
Los hombres perversos de Gabá, por supuesto que eran culpables. Más responsables, de acuerdo a la Biblia, que los hombres de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque eran hijos de Israel. Es increíble, hermanos, observar cómo la degeneración había contaminado completamente el corazón, había atrofiado la mente de aquellos que se decían el pueblo escogido de Dios. Hermanos, Dios en ese momento estaba completamente avergonzado ante tal bajeza. El amo, el señor de la casa, estaba dispuesto a sacrificar a su propia hija. ¿Cómo puede un padre ofrecer a su hija a unos rufianes dispuestos a satisfacer sus apetitos carnales en una mujer completamente inocente? Así estaban de devaluados los principios de integridad en aquella sociedad. Ahora imagínense, hermanos, ustedes en este momento, ¿cómo pueden aquellas personas dedicadas a hacer el mal, aquellos sicarios, aquellos rufianes del crimen organizado, hacer eso también, estando bajo los efectos de la droga, del alcohol y quién sabe qué tantas otras cosas más, para poder, hermanos, cometer esas vilezas? Así está de sucia nuestra sociedad también. El levita, a quien no le importaba la integridad de su concubina, aquel hombre que había luchado por recuperar, ¿se acuerdan? Al principio estaba luchando por recuperar el cariño de su mujer. Ahora que necesitaba salvar su vida, estaba él aterrado completamente, estaba paralizado y no le importaba defender a aquella mujer que según amaba. ¿Qué pasó? ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la dignidad? Dice la Biblia que entraron a ella, a su concubina, y abusaron toda la noche de ella. Es un acto, hermanos, completamente denigrante, inmoral, inicuo, lleno de maldad y de vergüenza ante los ojos de Dios. Aquella mujer fue virtualmente sacrificada para salvar el pellejo de aquel hombre levita. Hermanos, siglos después, Israel aún recordaba el crimen en Gabá y lo utilizó como un ejemplo de la más perversa iniquidad. Y está registrado también en la Biblia. Iniquidad significa, hermanos, maldad y una gran injusticia. La Biblia nos dice en Oseas 9 que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá, en Oseas 9:9. Y también en Oseas 10:9 nos habla: desde los días de Gabá has pecado, oh Israel. Hablando de este hecho vergonzoso y bajo completamente ante los ojos de Dios. Son cuestiones, por eso, hermanos, que están escritas en la Biblia, para que recordemos que aún hay esperanza para una sociedad vil, cruel, sin escrúpulos, como en aquellos tiempos, hoy en día. ¿Qué podemos, hermanos, rescatar con el bendito Evangelio? De los versículos 27 al 30, hermanos, el levita descubre ya que su concubina ha fallecido. Y asimismo él hace un llamado para que exista justicia nacional ante aquel crimen impune en ese momento. Dicen los versículos 27 al 30, hermanos: y se levantó por la mañana su señor
o sea, aquel levita, y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa, dice ahí, con las manos en el umbral, o sea, ya completamente desvanecida. Y él todavía le dijo, ¿qué le dijo? Le dijo, levántate, ¿verdad? Le dijo, levántate y vámonos. ¿Y qué pasó? Ella ya no respondió porque ya no tenía, hermanos, ya no tenía aliento de vida. ¿Sí? Ya estaba muerta. La había dado en sacrificio. Entonces la levantó el varón, dice, y le echó sobre su asno. Se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, dice aquí la palabra de Dios, algo también cruel. Tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Eso me recuerda, hermanos, mucho cómo hoy el crimen organizado hace con sus víctimas y las exhibe. Es más, las mete a veces en bolsas para, para manera de venganza, ¿no? A manera de venganza. Qué tristeza, ¿sí? Dice aquí que y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes y la envió por todo el territorio de Israel, y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa, desde Egipto hasta hoy. Finalmente, considerad esto, tomad consejo y hablad. Al decirle levita, hermanos, levántate y vámonos, esta es una demostración clara y dolorosa de la insensibilidad que existía en ese hombre ya. No tenía la más mínima consideración por aquella mujer que no defendió. ¿Cómo puede uno, hermanos, llegar a tal grado en su vida? ¿Cómo podemos mostrar esa falta de misericordia hacia el necesitado? Eso es lo que está demostrando este hombre hacia su propia mujer. Aspectos que hoy en día también, hermanos, podemos observar alrededor nuestro. A veces podemos ver gente necesitada y existe en nosotros ni siquiera el más mínimo amor, atención, consideración por el necesitado. Una de las cosas que más mostró el Señor Jesucristo fue eso, hermanos, compasión. ¿No es así? Tuvo compasión incluso por usted. Tuvo compasión por mí. Y sigue mostrándola. Porque Él es, hermanos, Él es sensible. Él es misericordioso y clemente, dice la Biblia. Lento para la ira y grande en misericordia. Finalmente, ¿qué hizo este hombre, hermanos? Dice la Biblia que la partió por sus huesos en 12 partes. 12 partes simbolizando a las 12 tribus. Y dice la Biblia que envió a esta, su concubina, por todo el territorio de Israel. Y esto obviamente fue una manera grotesca de enviar un mensaje a todo Israel, diríamos un mensaje de protesta acerca de aquella vergonzosa tragedia que había sufrido. Y me parece que el método funcionó. Fue trágico este hecho, pero hizo que aquel levita mostrara a ojos de todo Israel
este tipo de preocupación por aquella inmoralidad, por aquel acto impune e injusto cometidos por la bajeza de un pueblo que se había apartado completamente de Dios y se había vuelto impío y cruel. Así es el final de este capítulo, que va a continuar, hermanos, la próxima semana en el siguiente capítulo. Pero ¿qué aprendemos finalmente, hermanos? ¿Qué aprendemos ah, de este capítulo tan cruel? En primer lugar, la contaminación es tan dañina que vuelve insensibles nuestros sentidos. Piensa en eso, hermano. La contaminación es tan dañina que vuelve insensibles nuestros sentidos. ¿Qué aprendemos también? El vivir en la maldad nos hace hundir más y más nuestra vida hasta que ya se nos hace un estilo de vida. ¿Qué más aprendemos? La perversión es un mal que acaba con los principios morales y espirituales y denigra la integridad tanto del hombre como de la mujer. Hermanos, seguimos viviendo tiempos difíciles. La Biblia dice que la maldad se va a acrecentar. ¿No es así? En los últimos tiempos es una profecía. Es una profecía escrita, descrita por el mismo Señor Jesucristo, descrita en la Biblia, que va a aumentar la maldad. ¿Sí? Y el amor de muchos se va a extinguir, lo que hace que vivamos tiempos complicados, tiempos difíciles. Hermanos, considerad esto, tomad consejo y hablad. Ojalá que esto nos ayude, hermanos, a ser más conscientes de los tiempos que estamos viviendo y hacer lo que nos corresponde. Usted y yo, como hijos de Dios, tenemos un mensaje completamente antagónico a lo que viene siendo el estilo de vida del mundo. Es decir, tenemos un mensaje de amor, de paz y esperanza en Cristo Jesús, a un mundo, hermanos, completamente corrompido. Ojalá sigamos utilizando ese mensaje, hermanos, para llevarlo a todas aquellas personas que lo necesitan y lo necesitan en serio. Hagamos lo que tengamos que hacer, hermanos. Levantemos la bandera de la paz, del amor en Cristo Jesús. Que Dios nos guarde y nos bendiga. Les dejo el tiempo, hermanos, para poder comentar algo. Sí, hermano Fernando. Sí.
Así es. Así es. Ujú. Sí, así es, hermano. Gracias, hermano. Gracias. ¿Quién más? Adelante, Cruz. Cierto. Así es. Cierto. Sí, cierto. Sí, cierto. Amén. Gracias, hermano, es cierto. Bien, hermanos, pues no sé si hay algo más que agregar. Si no, pues estamos entonces en
pues en el tiempo, hermanos, para poder agradecerles a cada uno de ustedes el poder estar el día de hoy acompañándonos, hermanos, y pues vamos a concluir. Ya está por terminar nuestro tiempo de esta transmisión, y pues que Dios les guarde y les bendiga, hermanos, y pues sigamos estudiando la palabra de Dios. Les animo a leer el siguiente capítulo que vamos a ver la próxima semana. Vamos a orar, hermanos, para despedirnos. Gracias, bendito Padre, por esta porción de la Biblia. Gracias por lo bueno que tú eres con nosotros. Ayúdanos, Señor, a poder ser fieles, a poder seguir adelante, a poder continuar, Señor, delante de ti en esta carrera que es la vida, tomados de tu mano, Señor, siendo sensibles a la voz de tu palabra. Bendice a mis hermanos, guárdanos, sé con nosotros, Señor. Bendícenos en el resto de esta semana, Padre, y también a nuestras familias. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo. Amén. Que Dios les guarde, hermanos. Gracias. Nos estamos viendo en la próxima. Mañana, si pueden conectarse, hermanos, a las 7:30 a nuestro culto de oración por la página de Facebook. Les esperamos por ahí. Pues que Dios les guarde, hermanos. Gracias.